En gloria al Señor, mis amados, les doy la bienvenida a nuestra clase de esta tarde. Muy contento de poder compartir con ustedes y de contar con una muy buena asistencia. Quiero dar la bienvenida asimismo a Henry Romero, que hoy nos visitó en la iglesia en esta mañana en nuestro culto presencial y que nos ha pedido poder participar en esta tarde en nuestra clase. Así que vamos a comenzar, hermanos, en esta tarde, orando al Señor para poner este tiempo en sus manos. Les pido que me acompañen a orar. Amado Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que habitas en gloria y estás en todo lugar, Señor. En esta tarde es el deseo de nuestro corazón poder venir delante de ti, alabarte y adorarte, Señor, con un corazón contrito y humillado. Señor, para que tú puedas glorificarte en nuestras vidas y que nos permitas en esta tarde poder aprender, Señor, acerca de la doctrina de nuestra iglesia, de manera que podamos, Señor, comportarnos como esas piedras vivas que tú esperas de tu iglesia para ser edificada, Señor, en esa iglesia, que pueda ser una luz en una colina, que alumbra a aquellos que están perdidos, Señor, aquellos que buscan la verdad, aquellos que quieren eh, servirte, que quieren buscarte, Señor, y que quieren vivir vidas totalmente alejadas del mundo. Te pedimos, Señor, que en esta hora abras nuestra mente y nuestro corazón para que nos permitas escuchar verdaderamente, entender, retener y aplicar todas estas enseñanzas. Que sea tu Espíritu Santo cincelando en nuestros corazones cada una de estas lecciones. De manera, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que discípulos fieles que ponen por obra tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bien, mis amados, llegamos entonces a la última parte de nuestra serie de enseñanzas acerca del orden de la iglesia, ¿verdad? Y el tema para esta tarde es lo que tiende a la gloria y a la belleza de una iglesia. ¿Por qué no somos tan categóricos en decir que esto es lo que produce la gloria de una iglesia? Y en lugar de eso, dejamos ahí un título un tanto subjetivo que dice lo que tiende a la gloria de la iglesia. Tenemos que recordar que como iglesia aún estamos en un proceso de preparación y perfeccionamiento hasta el día que Cristo venga. Entonces no podemos tener una gloria definitiva hasta que seamos redimidos por nuestro amado Salvador. Mientras tanto, únicamente podemos obedecer su palabra para buscar esa tendencia hacia esa gloria, apuntar hacia lo que nuestro amado Salvador ha dejado para que como iglesia nos vistamos como aparece en el Apocalipsis de lino fino, como una novia ataviada para ser desposada por su marido. De esa misma manera, nosotros queremos que la palabra pueda edificar la iglesia y que pueda prepararla con esta gloria que Cristo espera de ella cuando vuelva. Así que, ¿qué es lo que tiende a la gloria de una iglesia? Y antes de empezar, mis amados, quiero recordarles que todas estas lecciones acerca del orden de la iglesia están en nuestro canal de YouTube. Pueden visitarlo en la siguiente dirección: http://cut.li pleca edvtv, Estandarte de Verdad TV. Ahí en ese canal usted se va a los playlists o a las listas de reproducción y en la lista de escuela bíblica va a encontrar todas las 19 lecciones que hasta ahorita llevamos acerca del orden de la iglesia, ¿verdad? Entonces es muy importante que si usted quiere recordar lo que vimos anteriormente o quiere ponerse al día con lo que estamos enseñando, que puede ver cada una de estas lecciones. Así que, en primer lugar, hablemos de esta gloria de una iglesia verdadera. La gloria de una iglesia es el fundamento sobre el cual está edificada. Y este fundamento no es otro más que Jesucristo. Alguien puede decir, no, la gloria de una iglesia es pertenecer a una denominación. No, la gloria de una iglesia es tener los dones.
O la gloria de una iglesia es ser parte de una convención. O la gloria de una iglesia son sus autoridades, sus pastores. Pero no, inequívocamente, la gloria de una iglesia es el Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Y este fundamento como tal es bendito y es glorioso. Primera de Corintios 3:4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, o el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Y al final de la disertación, Pablo dice a los corintios, no es el que es de Apolos, no es el que es de Pablo, no es el que es de una denominación, no es el que tiene a estos pastores, no es el que sigue estas doctrinas, el que tiene la gloria, sino que aquel que es de Dios, porque ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Pablo plantó, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Ningún otro elemento dentro de la forma en la que hacemos iglesia puede llevarse la gloria y puede llevarse el carácter de fundamento si no es el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo como fundamento es bendito y es glorioso. Y con respecto al Padre, vamos a ver que el Padre es quien puso este fundamento en su propósito, en su consejo y en su decreto eterno. Desde la eternidad, el Señor, Dios Padre, por medio de ese acuerdo intratrinitario entre las personas de la Trinidad, estableció que el fundamento sobre el cual se iba a edificar la iglesia es el Señor Jesucristo. Y esto lo vemos nosotros en Isaías 28:16. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Así que cuando hablamos de este Sión, esta es la iglesia futura, el pueblo de Dios, la ciudad santa, donde habitará gente de toda lengua, tribu y nación. Y de esta Sión, de esta ciudad santa, el fundamento es una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y esa piedra es el Señor Jesucristo. Ahora, todos estos calificativos o todos estos adjetivos, que es probada, que es angular, que es preciosa, que es de cimiento estable, tienen una explicación o tienen una significancia mucho más profunda. Por ejemplo, al decir que es una piedra angular, la piedra angular en las edificaciones antiguas era la que sujetaba, era la columna vertebral de toda la edificación y sobre la cual se amarraban y se amalgamaban todas las piedras que una a una iban constituyendo la construcción de un edificio. Es la viga principal sobre la cual descansa una edificación. Eso es la piedra angular. Y esto es un resultado de la sabiduría, el amor y la misericordia infinita que Dios ha tenido para sus elegidos. Y gloria al Señor que Él nos dio a Jesucristo como fundamento y que Él estableció que ese es el fundamento sobre el cual nuestra iglesia se edificaría. Ahora alguien puede decir, eso es demasiado básico, pastor, ya eso ya lo sabemos, ya eso lo hemos hablado. Pero realmente, mis hermanos, ¿es esto así? ¿Es una realidad en nuestro entendimiento acerca de la iglesia? Si es así, entonces el Señor Jesucristo se lleva toda la gloria y todo el honor. Pero si no lo es así, como es el caso en muchas de las iglesias de la prosperidad, que el fundamento sobre el cual ellos hacen la iglesia es sobre sus miembros o sobre la autoridad de sus pastores, o sobre la autoridad del manto apostólico y de muchas otras cosas más, que aunque digan ellos que el fundamento es Jesucristo, en la práctica el fundamento sobre el cual se construye su iglesia es
su apóstol, es su cobertura, es su templo, es la fama que tiene en la ciudad, son la cantidad de personas que tiene, la cantidad de seguidores que tiene y muchas otras cosas más. Cualquier otra cosa menos el Señor Jesucristo. Y aunque esto es una enseñanza fundamental, no solo basta con que suene bonito en una declaración de misión, no solo basta con que sea un deseo en nuestros corazones, sino que tiene que ser la práctica. Jesucristo tiene que ser el fundamento sobre el cual edificamos nuestra iglesia. Y esto debemos nosotros ejercitarlo en todas las áreas de la iglesia. Con respecto al Hijo, que es el mismo fundamento, vemos en estas características que estudiamos, en los adjetivos que mencionamos anteriormente, que es el fundamento adecuado con respecto a la gloria de Dios en todos sus atributos, con respecto a nuestro bien, respondiendo Él a todas nuestras necesidades, quienes estamos unidos a Él o edificados sobre Él. Solamente Jesucristo puede mantener unificada y edificada a la iglesia. Si nosotros edificamos sobre cualquier otro fundamento, nosotros estamos siendo como el hombre necio que construye su casa sobre la arena. Y esto, más temprano que tarde, va a llevar a una iglesia a desbaratarse, a diluirse y a cerrar, a dejar de existir. Entonces, si nosotros queremos que la obra del ministerio a través del Señor continúe en medio de nosotros, nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos construyendo sobre el fundamento correcto. Con respecto al valor de Cristo como fundamento, como piedra, es una piedra preciosa. Y con respecto a su perdurabilidad como fundamento, es una piedra también probada. Ya ha sido probada. Isaías nos dice, varón de dolores, experimentado en todo quebranto, de manera que no hay nada por tan dramático y tan doloroso que pueda hacer que una iglesia que esté pasando, no hay nada de eso que Jesucristo no haya ya experimentado. Si hablamos de su ministerio, Jesucristo experimentó la traición de sus miembros, experimentó que la gente se fuera en el momento que viniera la persecución, experimentó el acoso de las autoridades, experimentó aún la misma muerte y el calvario. Nosotros no hemos llegado a ese tipo de situaciones difíciles, pero Cristo sí. Entonces, como Cristo sabe, conoce todas las cosas por las que una iglesia puede pasar, Él es el único fundamento perfecto, porque es una piedra preciosa y una piedra probada, que a pesar de las vicisitudes de la vida, que a pesar de las dificultades que el mundo nos tire y que el enemigo quiera enfrentarse contra nosotros, Cristo es el fundamento que puede mantener a la iglesia unida, aún en medio de esas terribles pruebas, porque es una piedra preciosa y una piedra probada. Es necesario poner los cimientos de una casa. Ninguna casa puede ser edificada sin un buen cimiento que pueda permanecer firme e inamovible ante las diferentes circunstancias. Es la parte más fuerte de la edificación y soporta todo el peso de la superestructura o toda la estructura que está levantada por encima de ella. Y lo mismo hace Jesucristo. Jesucristo es esa viga principal sobre la cual se sostiene todo el peso de la estructura que está encima. Así que no podemos nosotros edificar nuestra iglesia sin poner ese fundamento que es Cristo. Ahora, ¿qué significa que Cristo sea nuestro fundamento? Significa que nuestra única regla infalible de fe y práctica para hacer cualquier cosa en la iglesia es la palabra del Señor, es la revelación que recibimos a través de Cristo, a través del mensaje del evangelio, como vimos nosotros ahora. No podemos permitirnos que nos guíen cosas como las profecías, como los dones sobrenaturales,
y cualquier cosa similar que está cimentada sobre los pensamientos y los sentimientos engañosos del corazón del hombre. No podemos permitirlo porque no estaríamos edificando sobre un fundamento sólido. Únicamente el Señor Jesucristo es el fundamento sólido de la iglesia. Ahora vamos a ver todos los materiales o todo el andamiaje, todo el esqueleto y la estructura de la construcción de la iglesia para entender cómo se mira una iglesia que tiende hacia la gloria de Cristo. Una iglesia gloriosa, una iglesia que tiende a esa gloria, con respecto a su constitución, se mira de la siguiente manera. La belleza y la gloria de una verdadera iglesia consiste en su constitución verdadera y regular o correcta, sin que falte nada de lo que le es esencial con respecto a esto. Al principio de nuestra lección hablamos que habían varias cosas que eran esenciales en la construcción de una iglesia. Y hablamos de su fundamento, hablamos de los materiales y hablamos de ese cemento que mantiene todas las cosas unidas. El fundamento es Cristo, los materiales son las piedras vivas o los miembros con el cual está siendo edificado, y todo aquello que cohesiona o que mantiene unidos a los miembros es la disciplina verdadera y correcta de una iglesia. Cuando esos tres materiales están presentes y están unidos unos a otros de una manera verdadera y regular, nosotros podemos estar seguros, que esa es una iglesia que tiende a esa belleza y gloria evangélica que el Señor le dota a través de su palabra. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Con respecto a los materiales, estos materiales consisten en la excelencia, la gloria y la idoneidad de los materiales con los que está edificada en correspondencia con el cimiento. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La gloria de una iglesia, la excelencia de una iglesia, la idoneidad de una iglesia consiste en sus miembros. Mis hermanos, este es un distintivo muy importante en las iglesias bautistas, hablábamos en aquella ocasión, porque para los bautistas particulares del siglo XVI, lo más importante para poder abrir una iglesia eran sus miembros. A diferencia de los anglicanos que decían que lo más importante para poder abrir una iglesia es tener pastores. Para los presbiterianos, lo más importante para poder abrir una iglesia era tener concilio de pastores. Para los congregacionalistas, lo más importante para poder abrir una iglesia era tener todas sus asambleas y sus gobiernos eclesiales. Para nosotros, lo más importante para poder tener una iglesia son sus miembros, pero no cualquier miembro. Hoy en día vemos la tendencia de que la gente menosprecia terriblemente el concepto de membresía de una iglesia con la enseñanza de la cobertura, y bajo la cobertura empiezan a promover ampliamente la membresía a cualquier persona de la iglesia. Si nosotros queremos una iglesia verdaderamente edificada sobre el cimiento de Cristo, las personas que tienen que integrar nuestra membresía tienen que ser piedras preciosas, piedras vivas y personas regeneradas todas. Si queremos construir una iglesia con los materiales correctos,
las personas que tienen que integrar nuestra membresía tienen que ser personas regeneradas. Las implicaciones prácticas de esto es que nosotros no podemos estar aceptando en la membresía a cualquier tipo de persona, porque lo que sucede es que estamos edificando una casa con bloques que son hechos de alporas, con bloques que son pajizos. Necesitamos que las piedras con las que edificamos la iglesia sean piedras preciosas y piedras vivas, sean personas regeneradas, no sea cualquier persona. ¿Por qué? Porque esas personas que no han nacido de nuevo y que tienen apariencia de piedad y que muchas veces son lobos disfrazados de ovejas, pues nosotros permitimos que esas personas entren a la membresía de la iglesia. A lo que llegan es a contaminar, a lo que llegan es a torcer la edificación, y no podemos permitir eso porque estamos construyendo una edificación preciosa. Estamos construyendo la ciudad de Dios, la iglesia de Dios. Entonces, hoy en día nos vamos a dar cuenta que a los pastores no les importa aceptar en su membresía a personas no regeneradas, con tal que diezmen, con tal que ofrenden, con tal de inflar los números de su membresía para ganarse una fama, un prestigio y un reconocimiento ante el mundo. El propósito de una iglesia no es llenar sus sillas de miembros, aunque gloria a Dios por el crecimiento. Pero en Hechos 2:44, quien añadía a los que habrían de ser salvos era el Señor Jesucristo. Y los añadía porque venían al conocimiento de la salvación, no porque estaban ahí cerca, no porque le convenía hacer un movimiento fuerte que capturara la atención de las personas alrededor, y no porque quería hacerse famoso. La base sobre la cual las personas se permitían, se recibían en la membresía, era porque eran verdaderamente regenerados, verdaderamente nacidos de nuevo. Los apóstoles no permitían a cualquier persona integrar las filas de la iglesia del Señor Jesucristo. Si no, hemos visto anteriormente en el apóstol Pablo el mejor ejemplo. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un hombre déspota y criminal en contra de los cristianos. Cuando él tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, camino a Damasco, y el Señor cambia su vida y le permite ser discipulado y experimenta el nuevo nacimiento, deja de ser Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, y comienza a ser Pablo. Y llega donde los hermanos en Jerusalén y les dice: buenas, aquí vengo, soy el hermano Pablo. Cuando esa gente lo vio entrar por la puerta, todos estaban aterrados. Les dice: no tengan miedo, y ahora soy cristiano. ¿Cómo podían ellos saber que era realmente cristiano? ¿Solo porque él lo decía? ¿Solo porque hizo una confesión pública de fe? ¿Solo porque atendió al llamado, pasó al frente del altar y hizo la oración del pecador? No, dicen que Bernabé lo llamó aparte. Bernabé habló con él, y después de haber escuchado lo que él tenía que decir, de haber escuchado su testimonio de conversión y saber que verdaderamente era salvo, Bernabé lo introduce con los apóstoles y lo aceptan como uno de ellos. Esa es nuestra labor cuando nosotros estamos edificando la iglesia. Asegurarnos de que los materiales con los que vamos a edificar la iglesia son los materiales adecuados. Que una persona que va a integrar la membresía de la iglesia sea una persona nacida de nuevo. Con respecto a su edificación, consiste en que todas las piedras estén bien labradas y cuadradas, hechas todas a medida para la edificación antes de ser colocadas. Cada miembro tiene que pasar por este proceso en el que está bien labrado, bien cuadrado y hecho a la medida para que pueda ser colocado sobre la edificación. ¿Esto en qué consiste? En que pueda entender cuál es la verdad sobre la cual nuestra iglesia es edificada. Nosotros no estamos edificados sobre el amor, porque el amor es transitorio.
cuando nosotros edificamos sobre el amor, cuando vienen los momentos difíciles, los momentos de dificultad, los momentos en los que tenemos diferencia, el amor se va. Hay un dicho muy conocido en el mundo que dice que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Y cuán cierto es ese dicho? Porque cuando nos enfrentamos a situaciones de diferencias en medio de la iglesia, se nos olvida ese amor y el resultado de diferir en esas cosas es que la iglesia se fracciona, la iglesia se divide y cuando se va dividiendo cada vez más, la iglesia tiende a desaparecer. Entonces, el amor nunca tiene que ser el fundamento, nunca tiene que ser, perdón, el denominador común sobre el cual nosotros edificamos. Nosotros edificamos en base a la verdad. Lo que nos une como miembros de una sola iglesia es la verdad que todos confesamos. Por eso es muy importante que aprendamos todos cuál es la doctrina de nuestra iglesia antes de que podamos pertenecer a la membresía. ¿Por qué? Porque cuando estamos de acuerdo en estas verdades, hay un amor que brota naturalmente de compartir estas verdades. Y aunque en algún momento nuestros sentimientos cambien por alguna u otra razón, debemos recordar que somos humanos, que somos falibles y que somos también expuestos al pecado, que estamos todos en un proceso de peregrinación y en un proceso de santificación continua, tratando de ser cambiados por el Espíritu Santo. Y todavía hay remanentes de pecado en nuestro corazón, todavía hay orgullo, todavía hay mentira, todavía hay soberbia, todavía hay envidia, todavía hay vanagloria, todavía hay muchas cosas que pueden que pueden afectar nuestra relación y que cuando se manifiestan nos pueden llegar a separar o hacernos sentir diferente al amor que de repente ahora profesamos y ahora sentimos. Entonces no podemos dejar que sea el amor lo que nos mantiene unidos, sino que la verdad es lo que tiene que mantenernos unidos. Porque cuando la verdad nos une, aunque nuestro amor cambie, aunque nuestros sentimientos cambien con respecto del uno al otro, la verdad sigue siendo la verdad, independientemente de lo que tú sientas o no. Entonces la verdad es lo que nos tiene que unir. Y es por eso, mis hermanos, que la manera en cómo nosotros somos labrados, cuadrados y hechos a la medida para la edificación de la iglesia, es la verdad de la doctrina, el acuerdo doctrinal que nosotros confesamos. Y ese acuerdo doctrinal está contenido en la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689. Esa es nuestra doctrina, eso es lo que nosotros enseñamos y bajo esas verdades y bajo esos preceptos hemos acordado caminar juntos en unidad. Y a raíz de esa verdad que nos une, brota un amor puro, sincero, no fingido de cada uno de nosotros. Y cuando estamos unidos por esa verdad, nos esforzamos por traer a los hermanos que se apartan o se extravían de esa verdad de regreso a la verdad. Mis hermanos, ¿me escuchan? Sí, Sí, se pastor, escucha. se le medio corto por aquí, pero se oye. Ok. Mucho bien. Sí, es que recién vi que tenía muteada la parte de sonido, pero el micrófono está funcionando bien. Gloria a Dios, mis hermanos. Debemos estar unidos por la verdad. Eso es con respecto a la edificación. Primera de Reyes 6:7 dice que cuando se edificó el tabernáculo de Salomón, el templo de Salomón, perdón, lo fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento. Las piedras venían tan cortadas, tan perfectamente acabadas, que solo fue de poner una sobre otra. No sé si ustedes han estado presentes cuando
construyen una casa. Creo que no hay un sitio más ruidoso que una construcción. Cuando están los albañiles cortando con la sierra la cerámica, eso es un ruido espantoso. Cuando construyeron el templo de Salomón, no se oyó ni un solo martillazo. ¿Por qué? Porque las piedras ya venían perfectamente labradas y cuadradas, hechas a la medida para armar el edificio. Este templo de Salomón es un tipo de lo que sería la iglesia. Esa edificación de piedras vivas con las cuales Jesucristo está construyendo su iglesia. Con respecto a su ensamble, la manera en la que casan unas con otras, su belleza y su gloria consisten en que todas las piedras no solo estén unidas a Cristo, el fundamento, por medio del Espíritu, sino también entre sí, con amor y afecto sincero, ningún otro instrumento de hierro. Y obviamente, cuando estamos cuadradas, labradas y perfectamente hechas para cazar sobre sobre la edificación, y esto vimos que este proceso de ser labrado y ser cuadrado para encajar perfectamente se lleva a cabo a través de la unidad doctrinal, a través de la verdad doctrinal que confesamos. Entonces, cuando estamos puestos y unidos al fundamento que es Cristo, ahora sí lo que nos puede unir es el amor y el afecto sincero, porque ese amor y ese afecto sincero brota de la misma verdad que confesamos. Efesios 2, 19 al 21 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Con respecto a su conducta, consiste en la santidad y pureza de las vidas y conducta de todos los miembros. Si nosotros queremos una iglesia gloriosa, tenemos que ser cuidadosos, mis hermanos, en guardar la santidad y la pureza de nuestras vidas. Yo conozco iglesias donde la santidad y la pureza no importa, es dejada fuera. No se predica acerca del pecado, no se predica acerca de la consagración, no se predica acerca de la santidad en nombre de ser buena onda, en nombre de ser llevaderos, en nombre de ser modernos, para que la gente no mire que somos tan cuadrados y quiera ser parte de nosotros. Somos una iglesia cool, tolerante, que los miembros pueden hacer lo que quieran, pueden andar en fiestas, andar en bebiatas, andar en cualquier otro tipo de actividad que sea propia del mundo. Esa no es la conducta de una iglesia gloriosa, de una iglesia que tiende a esa gloria y a esa belleza que el Señor Jesucristo ha dejado en su palabra. Con respecto a su conducta, una iglesia tiene que ser santa y pura, porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga quiere decir en santidad y en pureza. No una iglesia que ande ataviada como el mundo. Primera de Pedro 1:16 nos recuerda esto. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si por algo nos van a conocer, mis hermanos, que sea por una santidad y por una pureza de vida y conducta. No porque somos una iglesia relevante, una iglesia cool, que se parece al mundo, que no es tan cuadrada como las demás iglesias, que no es tan legalista, sino que ahí me siento bien porque puedo ser yo mismo. No, tenemos que ser una iglesia santa, de la misma vocación que el Señor Jesucristo. Salmo 93:5 dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Se espera de una iglesia del Señor, una iglesia verdadera, una iglesia bíblica, que sea una iglesia que busque la santidad. Los pastores tienen que estar constantemente llamando a sus miembros a vivir vidas santas y puras para la gloria de Dios, porque esa es la única manera de vivir para Cristo. Y no conforme al mundo. Somos llamados
a parecernos lo menos posible al mundo. Somos llamados a distanciarnos lo más posible del mundo, no a conformarnos a lo que es el mundo. Y actualmente parece que todas las iglesias lo que buscan es parecerse al mundo. Sus púlpitos, sus iglesias son una imitación de lo que son los espectáculos del mundo. Hay un libro, no recuerdo su autor, que se llama El oscurecimiento de la iglesia y habla acerca de cómo las iglesias, en lugar de ser un lugar de luz, ahora en nombre del entretenimiento, en nombre de la manipulación, en nombre de el sentirse bien, han oscurecido los púlpitos de tal manera de que sus cultos, sus celebraciones al Señor, en vez de estar caracterizadas por la luz, están caracterizadas por la oscuridad, por las tinieblas. Son auditorios oscuros, con luces especiales, con temperaturas y con ambientes diseñados para estimular los sentidos. En lugar de ser un auditorio, un púlpito lleno de luz, donde se puede ver claramente lo que uno es y donde no hay absolutamente nada que quita su atención de lo único que importa cuando nos reunimos para adorar al Señor, la predicación de su palabra, la exposición de su palabra, cantada, predicada, orada, recitada, en todas sus formas. Pero al mundo, a las iglesias, lo único que les importa actualmente es que sus cultos sean una imitación de lo que son los entretenimientos mundanos. Porque la gente no quiere escuchar la palabra del Señor. La gente quiere ser entretenida y quiere sentirse bien en el proceso. Con respecto a su común acuerdo, consiste en esa dulce unión y concordia, o esa concordancia, ese acuerdo que debe haber en la iglesia. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Nos esforzamos, solícitos quiere decir que nos esforzamos, que hacemos un sacrificio grande por mantener la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. Mis hermanos, no todos tenemos el mismo carácter, no todos somos sociales, no todos de repente estamos acostumbrados a ser amables, a ser abiertos con las personas, a recibir a extraños. Pero vemos acá, en esta exhortación de Efesios, que tenemos que esforzarnos por ser amables, por ser hospitalarios. Ser hospitalario, lo que la palabra hospitalario significa literalmente, es amar a los extraños. No es darle una cama a un viajero. Es amar a los extraños. Es ser abierto para recibir a aquellos que vienen de fuera, aquellos que no son de nosotros. Cuando alguien visita nuestra iglesia, nosotros tenemos que ser solícitos y tenemos que esforzarnos por ir y hablar con él y hacerlo sentir amado. Y lo mismo con nuestros hermanos. Al final del culto, tenemos que esforzarnos por saludar a todos, por darnos un abrazo, aunque yo sé que vivimos en tiempos de distanciamiento social, pero pues no es necesario estar sobijados continuamente para poder demostrar ese afecto. Acérquese a su hermano, dele un puño, pregúntele cómo está, qué tal tu semana, cómo vas perseverando. Eso es parte de ser solícito en guardar la unidad. Que nos importe, que no solo vayamos a la iglesia como espectador, que seamos conciliadores, que seamos amadores de los demás. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, mis hermanos, no solamente es una cuestión de ser romántico, sino que es una cuestión de que te importe tu hermano. Con respecto al poder que tiene la iglesia,
consiste en que tengan la presencia divina con ellos, o cuando la gloria de Dios llena su templo. Ya hemos hablado anteriormente que el Señor ha dejado un poder a la iglesia. Este es el poder de las llaves. Y se muestra claramente en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso no significa que es la cantidad mínima de personas que podemos tener para celebrar un culto o para tener una reunión de oración o para que el Señor cumpla con su voluntad en medio de nosotros. Eso significa que donde estemos de acuerdo como iglesia del Señor, el Señor nos ha dado el poder de las llaves para abrir o cerrar, para abrir, para desatar todo aquello que está en el cielo y en la tierra, y para atar todo aquello que está en el cielo y en la tierra. Y si nosotros agarramos este versículo en su contexto correcto, Mateo 18, ¿de qué nos habla? A partir del verso 15, nos habla acerca de la disciplina. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te hace caso, has ganado un hermano. Si no te hace caso, ve en presencia de 2 o 3 testigos y habla con él. Si te hace caso, habrás ganado un hermano. Si no, preséntalo a toda la iglesia y tenlo por gentil y publicano. Expúlsalo de la iglesia. El poder de las llaves que el Señor nos ha dado es para abrir y cerrar las puertas del cielo a aquellos que se comportan de una manera contraria a la nueva vida en Cristo. Las llaves de la iglesia son la disciplina. Y cuando alguien persiste en pecar sin arrepentirse por su pecado, la iglesia tiene el poder. La iglesia tiene el poder, no los pastores. La iglesia tiene el poder para cerrar las puertas del cielo a esa persona y entregarlo al reino de las tinieblas. Entregarlo a Satanás. Lo entregamos a Satanás cuando lo excomulgamos de la iglesia, cuando lo tenemos como gentil y publicano. Y recuerde que estas son palabras del Señor Jesucristo instruyendo a sus discípulos cómo tienen que hacer con un pecador impenitente. No es que hay que malos que son en esta iglesia, que faltos de amor, que faltos de misericordia. El Señor nos ha dado este poder para utilizarlo, para hacer una buena representación de lo que es su nación santa. Y no podemos permitir en la membresía de la iglesia gente que esté pecando deliberadamente, profanando el nombre del Señor Jesucristo con sus acciones. Para esto es el poder de la iglesia. Éxodo 20:24 dice: altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tu holocausto y tu ofrenda de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. El Señor mora en medio de su iglesia, y como el Señor mora en medio de su iglesia, Él es un Dios santo y demanda santidad de sus miembros. Y todo aquel que persiste en profanar esa santidad debe ser expulsado de la congregación de los santos por medio del poder que el Señor le ha dado a su iglesia nuevamente, y no a los pastores. No son los pastores los que excomulgan personas de la iglesia. No son los pastores los que sacan a las personas de la iglesia. Es la iglesia. Ya vimos que la iglesia está compuesta de sus miembros regulares y de sus oficiales, que son únicamente los pastores y los diáconos, conforme a lo que reconoce la palabra del Señor. Con respecto a su preservación, consiste en mantener fuera a todas las personas no santificadas o impuras, o si entran, escuche bien la palabra que usa acá, purgarse de ellas mediante una disciplina estricta y santa, o de lo contrario, la iglesia pronto perderá su belleza. Hablamos en ocasiones anteriores que el gran problema actual de las iglesias es que tienen una política de cubrir la desnudez del hermano, porque eso es lo que haría el Señor Jesucristo. No es cierto. Cubrir la desnudez es actuar en complicidad con los pecadores. Y el Señor Jesucristo nos manda explícitamente en Mateo 18 a expulsar a los pecadores impenitentes, y aquel que persiste en pecar, que lo presentemos delante de la iglesia
para que la iglesia lo declare gentil o publicano, es decir, que la iglesia lo excomulgue. Si nosotros cubrimos el pecado de las personas, cuando menos acordemos, el pecado va a ser la norma dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia va a perder su belleza. No podemos permitir esto. Primera de Corintios 5, del 5 al 7. Miren cómo cubrían los pecados, cómo cubrían la desnudez de sus hermanos en la iglesia de Corintios. Les dice Pablo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne. Recuerden que esto es este muchacho que estaba viviendo con su madrastra. Estaba viviendo con la mujer de su padre. Y Pablo les dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? Les dice, no es bueno que estén cubriendo la desnudez del hermano. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y en el verso 7 les dice, limpiaos. Esta es la misma palabra de purgarse. Por eso utilizamos ahí arriba, purgarse de esas personas que no son santificadas o que son impuras. Dice, limpiaos pues, o purgaos pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquellos pecadores impenitentes que se rehúsan a arrepentirse deben ser expulsados de la membresía, porque ser cristiano implica vivir vidas santas para el Señor y no estar jugando con el nombre del Señor, no estar teniendo su nombre en vano. Con respecto a su celo, consiste en ese celo e igualdad que todos deberían mostrar para preservar el honor, la paz y el consuelo de la iglesia y el ministerio de la misma. Segunda de Corintios 8:14 dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia supla la escasez de ellos y para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Si algún hermano está rehusando aplicar la disciplina de una manera parcial y objetiva, de una manera, imparcial y objetiva, nosotros tenemos que llamar a ese hermano a poder ser imparcial y a poder ser objetivo en la aplicación de la disciplina. Nosotros tenemos que tratar de ir a ese hermano y decirle, hermano, si tú participas de esos pecados con ese hermano que está pecando, tú estás siendo tan culpable de sus pecados como él. Muchas veces comentamos también en algún momento que es fácil aplicar disciplina cuando se refiere a un tercero, pero cuando la disciplina es para disciplinar a nuestros propios hijos, ahí se vuelve compleja la cosa, porque queremos ser más misericordiosos que Dios, porque tenemos un concepto demasiado alto de los hombres y tenemos un concepto demasiado bajo de la justicia y de la santidad de Dios. Yo les mencionaba, recuerdo en aquella ocasión, el ejemplo de John Piper, que después de que su hijo persistió en pecar y persistió en hacer lo malo delante del Señor y delante de sus hermanos, John Piper se vio en la terrible necesidad de presentarlo a la iglesia como un pecador impenitente, y la iglesia tomó la decisión de excomulgarlo. Así que John Piper tuvo que liderar o administrar la excomulgación de su propio hijo. Entonces imagínense qué tremendo es esto y qué difícil ha de ser para un padre. Pero es necesario, como dice Pedro y los apóstoles, obedecer a Dios antes de los hombres. Cuando nosotros tenemos una mayor estima por la santidad y por la justicia de Dios, no tendremos problema en aplicar la disciplina de manera imparcial y objetiva para los hombres. Tito 3:2 dice que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No, ese versículo no va ahí, se nos fue.
Ese tiene que ver con uno de los temas que vamos a ver en la próxima lección, que es acerca de la integridad, con respecto a la integridad de la iglesia. Pero hablemos con respecto a la disciplina de la iglesia, que ya venimos anticipando algunas de estas cosas a través del celo de la misma, a través de su poder y a través de su... a través de todas estas situaciones que hemos hablado. Con respecto a su disciplina, consiste en la administración de la disciplina correcta para no ver negligencia ni demora por la justicia, por la despreocupación o por parcialidad. Esto es cuando un pastor no quiere aplicar la disciplina o no quiere llamar a la iglesia a tomar una decisión acerca de disciplina porque no quiere quedar mal con un hermano, porque puede ser su propio hijo. Y entonces lo que hace es que demora este proceso o no le toma importancia o es parcial en pensar que la disciplina no aplica en estos casos o no aplica para esta persona. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos no demorar la justicia, no ser despreocupados y parciales? ¿Cómo logramos administrar de manera correcta la disciplina? Mediante 4 acciones puntuales. La primera es no siendo permisivos. Somos permisivos cuando participamos de pecados ajenos. ¿De qué manera podemos participar de pecados ajenos? Cuando participamos de estos pecados ajenos. En primer lugar, cuando somos cómplices de ellos. ¿Verdad? Cuando nos callamos o cuando sabemos que alguien está haciendo algo malo y no decimos nada y permitimos que esta persona siga comportándose de manera incorrecta, al restarle importancia o atenuarlo. No, seguramente no es nada. No, no creo que sea digno de disciplina. Pero está en contra de la palabra del Señor. Cuando toleramos, animamos, aplaudimos de cualquier manera a alguien que esté en pecado. Al no restaurar a un hermano que confiesa su pecado cuando es sorprendido. Muchas iglesias tienen una política de olvidar, de callar y no hablar al respecto de cuando una persona es sorprendida en pecado. Y la manera de disciplinar es mandarlo al congelador, sentarlo de su privilegio. No, ahora estás en disciplina y vas a estar ahí en disciplina 1 año, o 2 años, o 3 años, o 5 años, lo que sea necesario, hasta que todo el mundo se olvide del pecado y ya no más sea un impedimento para que tú puedas seguir participando de tu privilegio. Somos llamados a restaurar a los hermanos, no dejarlos ahí en el congelador. Debemos restaurar a un hermano a través del discipulado. No es solamente a ponerlo en un time out o en un tiempo fuera. Hay una labor que hacer. También somos partícipes de pecados ajenos cuando no presentamos una acusación justa contra un ofensor ni lo reprendemos y aún así tenemos comunión con él. El procedimiento de Mateo 18, el 15 al 17 es muy claro. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te hiere, habrá ganado un hermano, si no, ve y dilo a 2 o 3 personas más, a 2 o 3 testigos, y hablen con él. Si los oye, han ganado un hermano. Pero si no, preséntenlo a la asamblea, preséntenlo a la congregación y ténganlo por gentil y publicano. Pero no participar de estas cosas, no reprenderlo estando a solas y aún así tener comunión con él como que si nada ha pasado, es participar de los pecados ajenos. Entonces, no debemos permitirnos o no debemos caer en esta permisividad. También cuando la manera en cómo aplicamos
correctamente la disciplina, es actuando justamente. Esto quiere decir no torciendo o pervirtiendo la justicia, sacándola de su canal verdadero y correcto. Y hablamos en aquella ocasión cuando vimos estas cosas, de aquellos hermanos que de una vez quieren llevar testigos para todo. Ni siquiera han hablado con el hermano a solas acerca de su ofensa. Y ya quieren llevar 2 o 3 testigos. O ya de una sola vez lo quieren presentar ante la congregación para que lo tengan como gentil y publicano porque su comportamiento es inadmisible. No, no, no. Tenemos que utilizar el canal correcto y el canal verdadero. Cuando ya hayamos agotado todas las instancias, entonces viene la excomulgación. No infringiendo una censura mayor que la ley de Cristo demanda de cualquiera. Y a veces los pastores y las iglesias pueden ser tan faltos de misericordia que aun cuando una persona se arrepiente, aún sigue cargando el estigma y son lentos para perdonar y lentos para olvidar las ofensas. Hablamos acerca de la verdadera naturaleza del perdón que presenta el hermano Jeffrey Johnson. La manera verdadera de perdonar a una persona significa que no voy a olvidar más tu ofensa, que no voy a recordar más tu ofensa, perdón, que no voy a hablar a otros acerca de tu ofensa y que no voy a presentar a Cristo nunca más tu ofensa. Cuando nosotros consideramos el perdón en esas 3 dimensiones, nosotros hemos perdonado verdaderamente. Aquí no cabe nada de eso de te perdono, pero no se me olvida. Entonces no es perdón. Usted no puede olvidar, no ha perdonado verdaderamente. Esa clase de perdón de te perdono, pero no se me olvida, es el perdón que da el mundo, es el perdón de los impíos. Tenemos que aprender a perdonar verdaderamente. Y tenemos que dispensar el perdón, siendo oportunos para absolver y dispensar a una persona penitente. ¿Se recuerdan de este pasaje de Corintios que era para que un hermano no sea absolvido por demasiada tristeza? No me recuerdo cuál era el verso, si alguien me ayuda. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Segunda de Corintios 2:7. Vamos a ver si lo podemos buscar por aquí. Segunda de Corintios 2:7. Aquí está. Déjenme parar un momento la presentación. Vamos a compartir la escritura. Segunda de Corintios 2:7 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces, mis hermanos, cuando un pecador se arrepiente, nosotros tenemos que ser solícitos en perdonarlo y solícitos en restaurarlo para que no sea absorbido por demasiada tristeza, como dice este verso en Corintios. Actuando sin perjuicio es una manera correcta de administrar la disciplina. No haciendo nada por prejuicio, sino en amor y con un corazón compasivo y afectuoso, haciendo todo en el nombre de Cristo por su autoridad. En 13º lugar, con respecto a su compasión, a la compasión de una iglesia. Su compasión consiste en condolerse de los afligidos y socorrer a los que son tentados y sostener a los pobres y angustiados, gozándose con los que se gozan y llorando con los que lloran. Bien, mis hermanos, hasta aquí nuestra lección de este día. En la próxima clase vamos a hablar acerca de la integridad de la iglesia
y de la autoridad de la misma. Y con esto terminamos esta parte de lo que tiende a la gloria y a la belleza de una iglesia del Señor. Yo quisiera saber si para esta sección hay alguna pregunta o alguna aportación que alguno de ustedes quisiera hacer. Sí, pastor, buenas tardes. Buenas Yo tardes. tengo una pregunta, fíjense. Sí, ¿Me escuchan? sí, le escucho. Sí, con respecto a, por ejemplo, si excomulgan a algún hermano, ¿hay alguna manera de la cual ese hermano pueda volver o es definitivo para siempre? Si una vez que esa persona ha sido excomulgada, la puerta de la iglesia está abierta para cualquier pecador que decide regresar, de cualquier pecador que busca acercarse al Señor. Entonces, nosotros podemos recibir a una persona que ha sido excomulgada y que se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? En primer lugar, siempre y cuando se haya arrepentido verdaderamente de sus pecados. ¿Verdad? No, hay un arrepentimiento que es falso y un arrepentimiento que es verdadero. El arrepentimiento falso es cuando está arrepentido porque lo agarraron en el acto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el verdadero y cuál es el falso? En primer lugar, el tiempo es el único que nos puede ayudar a saber si su arrepentimiento es verdadero o es falso. Y en segundo lugar, ese arrepentimiento tiene que dar frutos espirituales en su vida, frutos de justicia en su vida. Entonces nosotros podemos aceptar a esa persona nuevamente y obviamente no entra de una sola al puesto de miembro que tenía antes. O sea, tiene que pasar nuevamente por el proceso de membresía para que pueda ser discipulado, para que pueda ser restaurado, para que la iglesia pueda dar testimonio de que es efectivamente una piedra viva que ha sido tallada, que ha sido cuadrada y que encaja perfectamente en el edificio de la iglesia. Y hasta entonces podemos recibirlo en nuestra membresía. Si se arrepiente, después de ser excomulgado, pues él puede venir a la iglesia, pero tiene que pasar nuevamente por ese proceso. Excelente pregunta, Ludwig. Muchas gracias. Pastor, Dígame, Robert. una pregunta con respecto a la excomulgación. Ujú, Va más o menos como lo que preguntó Ludwig. ujú, Una persona, le pongo el caso, una persona fue excomulgada de la iglesia católica y viene aquí a la iglesia evangélica. ujú, Nosotros no conocemos el trasfondo de la persona. ujú, Y esta persona entró a la iglesia, vino, formó parte de la membresía y ujú, vino una persona e informó a algún miembro y le dijo, fíjate que esa persona fue excomulgada allá en la iglesia católica ujú, Guadalupe X ujú, y fue por este pecado. ujú. ¿Qué procede ahí en ese momento? Bueno, realmente, si fuera un proceso disciplinario de una iglesia bíblica, nosotros como iglesia bíblica también estamos en la labor de continuar con ese proceso disciplinario. Pero como es un proceso de disciplina de una iglesia que no es bíblica, de una iglesia que no predica un evangelio verdadero, entonces nosotros no estamos obligados a seguir con el proceso disciplinario. Nosotros simple y sencillamente lo tratamos como un inconverso más. Ahora lo recibimos en nuestras reuniones, puede ser una visita regular y le predicamos el evangelio cuando estemos seguros de que ha recibido el evangelio y que ha nacido de nuevo y que cree en la salvación por fe y no por obras, que cree en la salvación por fe y no más obras, como enseñan los católicos. Entonces podemos comenzar con un proceso de membresía, a enseñarle nuestra doctrina, a enseñarle cuál es la verdad que nosotros confesamos,
la verdad sobre la cual estamos unidos y de la cual procede el amor que nos profesamos como hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando esa persona ha nacido de nuevo, entiende esas situaciones y hay frutos en su vida acerca de un nuevo nacimiento, entonces, pues nosotros podemos recibirlo en la membresía. Y obviamente, cada caso es bien diferente. No podemos nosotros ser dogmáticos y decir, esta es la única manera y solo así, solo pasando puntualmente por estas cosas. Porque también tenemos que ver qué cosas hay en su vida. ¿Qué tal si es una persona que mató a su esposa, mató a sus hijos, por decirle algo? Por eso fue excomunicado de la Iglesia Católica. Bueno, entonces en ese caso tenemos que participarlo del discipulado para ir descubriendo todas esas cosas, para ir restaurando su vida, y al igual que los apóstoles con Pablo, integrarlo poco a poco a través del discipulado. Es en medio del discipulado que nos damos cuenta de esas falencias en su vida que necesitan ser cambiadas y que necesitan ser restauradas. Pero lo importante es que no pretendamos que toda persona que recibimos en la iglesia va a pasar de prima a primera a ser miembro sin antes entender verdaderamente la doctrina. Y así como llegan personas con diferentes problemas, con diferentes situaciones y con diferentes trasfondos, van a haber personas que van a ensamblar perfectamente en nuestra membresía y que quizás ya el Señor vino haciendo un trabajo en ellos y encajan perfectamente. Y su tiempo de preparación y su tiempo de espera para ser parte de la membresía no es tan prolongado como otros que necesitan ser formados en diferentes falencias en su vida. Por ejemplo, hemos hablado de que el hermano Josnel Bacallao, por ejemplo, de Cuba, que es un miembro de una iglesia bautista reformada en Cuba y que está con miras hacia venir a San Pedro Sula y que su deseo es congregarse también aquí en San Pedro Sula en una iglesia bautista reformada. Entonces, la iglesia de ellos ha hablado con la iglesia de nosotros para que lo podamos recibir como un miembro especial. Entonces, en ese caso, que ya es una piedra que ha sido lijada, que ha sido alisada, que ha sido encuadrada para casar perfectamente en la membresía, nosotros lo recibimos como uno de nosotros. ¿Por qué? Porque confesamos la misma verdad, porque estamos en el mismo, estamos doctrinalmente en la misma página. Y obviamente, de prima a primera, no podemos presentarlo así. Es necesario que la iglesia lo conozca, que la iglesia se familiarice con él y sea la iglesia la que dé testimonio de que el hermano verdaderamente es un hermano en la fe y lo recibimos como un hermano. Y así es como la iglesia va siendo edificada. Y quizás esto es un poco fuerte para Henry que nos visita y que escuche esto de prima a primera, pero la verdad es que esa es la manera en cómo la escritura nos enseña a nosotros que una iglesia tiene que ser edificada si quiere ser una iglesia bíblica, si quiere ser una iglesia que profesa la sana doctrina. Porque el gran problema, como les mencioné anteriormente, es que muchas iglesias no consideran la calidad de los miembros a la hora de repartir la membresía. Y el resultado de eso es que están llenos de gente impía que dice ser cristiana, pero no lo es. Y bautizan a las personas con total libertad, sin haber un testimonio de arrepentimiento, sin ver un fruto de conversión, sin ver muchas otras cosas más. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia que está construida con piedras vivas y que están unidas a Cristo,
que es el fundamento. Así que no sé, Robert, si con eso contesto su pregunta. En parte sí, pastor, pero surge entonces la pregunta, usted me dice que la persona excomulgada de la otra iglesia, como no es bíblica, pues no hay problema en que él pueda unirse. No hay problema en que él visite la iglesia, pero a medida que lo vayamos discipulando, vamos a ver cuáles son las necesidades que hay en su vida. No lo recibimos como miembro inmediatamente. Claro, que todos tenemos que pasar por un proceso de Correcto. membresía. Entonces, lo primero Pero que hay que saber es si esa persona es salva. Si esa persona no es salva, entonces tenemos que pasarlo por el proceso de presentarle el evangelio, de sentarnos con él y explicarle qué es el evangelio y esperar que el Señor haga en él la obra de regeneración para que podamos considerar si verdaderamente es salvo, si hay fruto de conversión en su vida y después, pues, vamos explicándole poco a poco la doctrina para que sea miembro de nuestra iglesia. La verdad es que no hay prisa en hacer a alguien miembro de la iglesia. Hasta que la iglesia pueda dar testimonio con limpia conciencia de que es un cristiano nacido de nuevo, de que entiende las doctrinas de la misma manera que nosotros, de que está dispuesto a confesar estas verdades de la misma manera en la que la confesamos nosotros. Entonces, hasta en ese momento, esa persona puede ser presentada como miembro de la iglesia. sí, lo que quedó así todavía como un poco variante es con respecto al pecado de la persona, pastor. O sea, esta persona pasó por disciplina por algo. No, Sí. o sea, puede que la iglesia no sea bíblica, pero el pecado se fue. Sí, Y correcto. me Por eso les refiero a que digo. se ejecutó, pues, se ejecutó y pues él no se arrepintió, o sea, fue un cristiano impenitente, pues, aunque sea en la católica, o sea, el tipo no quiso, o la persona no quiso arrepentirse, pero bueno, dijo, bueno, me voy para qué iglesia evangélica, que ahí me dan más libertad, ya no me compuneo el pecho, y para allá tal vez allá nadie me conoce, dice él, va. Sí. Entonces, ahí es donde yo le digo, o sea, tal vez la persona quiere seguir congregándose en una iglesia, pero que no sea una católica porque ahí ya me conocen, dice. Claro, claro. Sí. Y ahí, o sea, y ahí es donde yo le pregunto, la iglesia católica lo excomulgó y ahora buscó una evangélica, que es el caso de muchas personas que terminan allá en estas iglesias carismáticas, en donde no les interesa en lo más mínimo de dónde viene y ya de volada lo agarran y ya venga hermano, póngase a servir aquí, mire, tus a las 2 semanas ahí ya está sirviendo, brother, dando clases de algo o qué sé yo, ¿verdad? No lo pasaron, ni siquiera le preguntaron si él había sido bautizado, no le preguntaron si siquiera si él creía en el Señor, el, con el simple hecho de ir a la iglesia y ser regular, ya lo agarran. Correcto. A ese nivel es el que yo me refiero. El pecado no ha sido limpiado todavía de esta persona. Sí, por eso le digo, todas esas cosas se evidencian en el proceso de discipulado. Y cuando nosotros evidenciamos lo que hay en su vida y le presentamos el evangelio y esperamos que el Espíritu Santo produzca en él el nuevo nacimiento consiste en dos cosas: arrepentimiento y fe. ¿Verdad? Si hay pecado en su vida y él ha escuchado el evangelio y el Señor hace el milagro del nuevo nacimiento en él, ese nuevo nacimiento lo va a llevar a arrepentirse de su pecado y a creer en Cristo. Entonces, a poner su fe en Cristo. Cuando eso suceda y se puedan ver frutos visibles de esa conversión, entonces nosotros podemos decir, este varón es cristiano. ¿Verdad? Antes no, solo porque viene de otra iglesia, no, solo porque viene con carta pastoral, tampoco. Tenemos que pasarlo por ese proceso de discipulado. En ese proceso de discipulado vemos qué hay en su vida
Y si hay pecado impenitente, le presentamos el evangelio y esperamos que el Espíritu Santo haga la obra en su vida, ¿verdad? Arrepentimiento y fe. Y entonces cuando eso suceda, ya pasamos al siguiente paso. Amén. Gracias, pastor. Buenísimo. Alex. ¿Me escucha? Sí. No, es que con respecto a lo que usted dice de que hay un proceso, ¿verdad? Cuando alguien viene Uh-huh. y de tenerlo como en ese periodo de prueba, ¿verdad? Y aquí es donde cabe la frase que dice mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Y es totalmente válido el aspecto de conocer a la persona, ¿verdad? Así es. Y ver sus frutos, obviamente, así dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Uh-huh. Entonces, y también tenía una pregunta que pude yo observar en una iglesia que tenía como alianza con asociaciones creo que eran asociaciones misioneras o otra iglesia, ¿verdad? De los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, de los Estados Unidos mandaron, así como apoyo, a un hermano que era miembro de ellos allá, o sea, no viene de ninguna disciplina, nada que por el estilo, ¿verdad? Sino que es alguien preparado, que es miembro activo en esa iglesia. Pero Uh-huh. bueno, de repente viene el ejemplo, ¿verdad? Lo mandan a una iglesia aquí en San Pedro, por ejemplo, Uh-huh. y él en el instante ya está sirviendo, en el instante ya está él con una posición, ¿verdad? En la iglesia. Eso, eso es válido, eso no tiene ninguna, o sea, no habría también que la iglesia tomarse el tiempo de conocer a esa persona. Creo que por guardar la conciencia de los hermanos, es prudente esperar un tiempo y que los hermanos se sientan cómodos con este hermano, ¿verdad? En cuanto al servicio cristiano, el servicio cristiano es una labor de todos nosotros, ¿verdad? Y si alguien puede servir con sus dones especiales, de alguna manera a un pastor, es un gran alivio y una gran descarga y un regalo de Dios para el ministerio, mandar hombres equipados y hábiles para hacer las cosas, ¿verdad? Como te digo, sí es prudente que la iglesia lo pueda conocer primero, que puedan tener comunión, que puedan saber que es un cristiano verdadero, que no es tampoco un hermano pendenciero, un hermano altivo, un hermano que le gusta mandar y que le gusta que todos bailen al son de él. Y cuando se sientan cómodos, entonces, pues ponerlo ahí. Pero creo que si el Señor manda a la iglesia hombres preparados, son un regalo de Dios para el ministerio. Esa sería la única observación, Alex, ¿verdad? Que esperar un tiempo prudencial es sabio para guardar la conciencia de los hermanos. Listo, listo, gracias, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más, mis hermanos? Bien, si no hay más preguntas, vamos a terminar en esta noche. Quiero pedirle a hermano Robert que pueda orar por nosotros. Oremos, hermanos. Incline su rostro y cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Gracias te damos por este día, Señor. Gracias por permitirnos compartir este tiempo, Señor. Y por permitirnos, Señor, tener los recursos al pastor y el medio digital, Padre, para poder seguir compartiendo tu palabra en el día del Señor. Gracias, Señor, por la presencia de los hermanos para poder compartir esta clase. Gracias por la vida de nuestro pastor. Cuídalo, Señor, guarda su corazón. Sigue utilizándolo, Señor, para que pueda seguir
alimentando la Grace, Señor. Te damos gracias por todo lo que constantemente nos da, Señor, como ser una oportunidad nueva cada día, Señor. La palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, cada día, Padre. Y te damos gracias por eso, Señor. También te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, para con nuestra visitante Carlota. Señor, gracias por ella, Señor, por su vida. Guárdala, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este día, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te pedimos estas cosas, según sea tu voluntad. Amén. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos, que continúen disfrutando de este día del Señor y nos vemos la próxima semana en cada una de nuestras reuniones. Que Dios les bendiga a todos.